Antes de comenzar, digamos, con la que sería la dinámica de fluidos, les voy a mencionar brevemente, más allá de que no tengan ejercicios en la práctica de este tema, que se decidió, digamos, sacar algunos ejercicios para alivianar un poco la tarea en esta situación que estamos viviendo todos. Les voy a mencionar un tema, digamos, que es importante cuando uno habla de fluidos, la mecánica de fluidos, que es la interacción, digamos, las fuerzas que surgen en los fluidos y que son muy notorias en muchas situaciones cotidianas que tenemos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es si uno, por ejemplo, deja una servilleta, un papel, hace un bollo, por ejemplo, de papel, y lo deja en contacto, digamos, con una superficie con agua, ¿no? Digamos, está mojada la mesa y pone un papel, no tiene por qué estar plano, puede estar hecho un bollo, una servilleta de papel, lo deja ahí, lo que va a notar que el agua, o sea, el papel se va a empezar a mojar y el agua va a llegar mucho más allá, va a subir, digamos, por arriba de la superficie de la mesa, del agua en sí. O sea, el agua va, vamos a decirlo, hablando mal, y pronto va a trepar por el papel, ¿sí? Y va a terminar en general mojando, humedeciendo todo el papel. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes tienen una superficie con agua, una mesa con agua, ponen un papel arriba, hecho un bollo, y van a notar que el papel se empieza a mojar. Ahora la pregunta es cómo puede ser que se moje hacia arriba si lo que uno ha aprendido de hidrostática es que todas las presiones, o sea, en un fluido, todas las presiones a la misma altura tienen que estar en igual presión, justamente, tienen que ser iguales, y en principio uno pensaría que cómo puede ser que el agua suba por el papel, porque al subir tiene que ir en contra de la gravedad. ¿Sí? Hay algo que tiene que actuar y hacer subir el agua por el papel. Bueno, ese agua es ese algo, digamos, agente que hace subir, que genera una fuerza, que hace un trabajo en contra de la gravedad, es la tensión superficial. ¿Sí? Es la fuerza de cohesión atractivas entre, bueno, tenemos en ese proceso en el cual el agua, o ese fenómeno en el cual el agua sube por el papel, se llama capilaridad. En la capilaridad tenemos dos fuerzas, como se ve acá en la slide. Una es la fuerza de cohesión, que es atractiva entre las moléculas de fluido. Sí, las moléculas en sí se atraen justamente y permiten que esté unido, digamos, esté formado el fluido. Y después tenemos las fuerzas adhesivas, que son las fuerzas entre el fluido y otro medio, por ejemplo el vidrio. ¿Sí? Entonces, el ejemplo del papel, que es un ejemplo cotidiano, es un ejemplo de capilaridad, ¿sí? El fenómeno de capilaridad. Por ejemplo, acá lo que se ve abajo es un tubo, dos ejemplos de tubos, digamos. Perdón. Uno que tiene agua, o sea, un tubo sumergido en un recipiente con agua, el que es azul, digamos, el que es celeste. Y del lado derecho, un tubo sumergido en mercurio. El tema es que en mercurio y en agua, las fuerzas adhesivas, o sea, las fuerzas con las que se adhiere el líquido al recipiente, por ejemplo, en este caso a un tubo, son distintas. En particular, las del mercurio con un recipiente, con un tubo, por ejemplo, son mucho más grandes que con las y el ángulo, y hay un coeficiente, digamos, que es distinto respecto de las del agua con un tubo. Y así es que cuando, por ejemplo, uno sumerge el tubo en agua, va a ver que en la superficie, dentro del tubo, se forma tiene esta forma. Ustedes lo habrán visto muchas veces por ahí en una manguera,
o por ahí no lo habrán notado, pero si yo se los digo ahora, ustedes pueden decir, ah, puede ser, sí. Cuando agarran una manguera, van a notar que donde está marcado, donde está el agua, digamos, tiene esta forma, digamos, medio, digamos, parabólica. Sí, no es perfectamente plana el agua dentro del tubo, sino que tiene esta forma parabólica. Bueno, y en particular es posible calcular, no lo voy a dejar, yo quiero solamente mencionarles el tema, no es un tema que vamos a tratar, pero sí es importante que ustedes sepan que está eso. Es posible calcular, dependiendo del radio de este tubito, calcular y de los coeficientes, digamos, de adhesión entre la superficie del material y el líquido. Calcular la altura a la cual va a subir el agua, y si hago con mercurio, el tema es que uno dice que el mercurio no moja, por la forma en que es, por el ángulo en el cual actúa la interacción esta, y se forma una superficie de testigo, ¿sí? Bueno, eso yo se los voy a dejar acá, no quiero, digamos, quiero focalizarme más que nada en la parte de dinámica de fluidos. Si alguna está interesada en saber más, obviamente me puede consultar, ¿sí? Pero bueno, el tema de hoy va a ser el tema de la dinámica de fluidos, ¿sí? Y básicamente es eso, lo que vimos en la clase pasada, que es atacamos el problema de sólidos deformables y los esfuerzos, en el cual yo a partir de eso presenté la presión. Vamos a ponernos en movimiento. Pero antes que eso, antes de atacar ese problema, tenemos que modelar el sistema, ¿sí? El modelo que vamos a utilizar para estudiar la dinámica de fluidos en la clase de hoy, digamos, en este problema es lo que se conoce como fluido ideal, ¿sí? Es un fluido incompresible, ya que vamos a considerar que la densidad, o sea, la masa por unidad de volumen del fluido, es constante en el tiempo independiente de la posición. Es un fluido incompresible. O sea que, ¿se acuerdan que yo había hablado de los coeficientes que miden la relación entre el esfuerzo y deformación? La clase pasada hablé de eso, esfuerzo y deformación, y presenté para un fluido el módulo de compresibilidad, que mide eso, cuánto se cambia el volumen en un fluido cuando le aplico una presión. Bueno, en un fluido incompresible ese B es infinito, digamos, ¿sí? O sea, es imposible deformar eh, el fluido ideal, ¿sí? Entonces, esas son cosas importantes, porque cuando uno ataca un problema, como se acuerdan que, como hacían ustedes en mecánica, digamos, como hacíamos en mecánica, la primera parte que uno decía, bueno, tengo una partícula ideal, una carga puntual, la polea de masa despreciable o la cuerda inextensible. Bueno, acá es importante también, cuando uno vaya a resolver un problema, es establecer cuál es el modelo que estamos utilizando. Bueno, el modelo es el modelo de fluido ideal, o sea que es un fluido incompresible. Sí, acá le doy unos valores de cómo es el agua, por ejemplo, el coeficiente del agua, el coeficiente, por ejemplo, de un gas, el módulo de compresibilidad, es 9 órdenes de magnitud, es 10 a la 9, y el de un gas es 10 a la 5. O sea, un gas uno lo puede comprimir, puede aplicar una presión y cambiar el volumen. En un fluido es muy difícil, digamos, necesito presiones extremadamente grandes. Bueno, esa es la primera parte. El fluido es no viscoso. La viscosidad, esperen que corra un poquito acá la pantalla. La viscosidad en el movimiento de los fluidos es el equivalente de la fricción. Básicamente estoy considerando, cuando digo que es no viscoso, que no hay fricción en el fluido. ¿Sí? El ejemplo donde se ve más notorio esto, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, digamos, también es la miel, ¿sí? Y el aceite. Si uno tiene que hacer fluir miel por un tubo, por una canaleta, o aceite, o si no lo hicieron nunca, o pintura, digamos algo que sea bien denso, ¿sí? Van a notar que el tiempo que le lleva fluir, digamos, desplazarse por el recipiente,
es mucho más alto, digamos, el tiempo que el que le lleva, por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua se parece mucho más o encaja mucho más a lo que se conoce como fluido bajo ciertas condiciones y ciertas situaciones del recipiente, pero se acerca mucho más a lo que es un fluido ideal que, por ejemplo, la miel, donde la fuerza de fricción, la viscosidad del, igual que en el aceite, que el fluido hace que surjan o haya, digamos, fuerzas de fricción internas en el fluido, que como consecuencia hacen que, por ejemplo, no pueda fluir eh, libremente justamente el fluido. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al modelado del sistema, ¿no? Es un fluido incompresible y no viscoso. El fluido, una vez que tenemos esa condición, va a estar en flujo estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estudiamos el movimiento de un fluido, o sea, si el fluido está quieto y, yo quiero estudiar el fluido en movimiento, significa que en algún momento empezó a moverse. ¿Sí? Estaba estático y se mueve, significa que pasó por una parte transitoria. Una parte en la cual empieza de a poquito, no importa si lo hace en intervalos de tiempo muy cortos, pero empieza a moverse hasta que alcanza una cierta velocidad. ¿Sí? Es como cuando uno abre la canilla, primero no hay agua, obviamente, abre la canilla, el agua se empieza a desplazar. Se empieza a desplazar hasta que alcanza cierta velocidad. O sea, esa es consecuencia de que hay una aceleración. Obviamente, para que se cambie el estado de movimiento, significa que hay una aceleración. O sea, no puede pasar de velocidad 0 a velocidad, no sé, 10 de manera instantánea. O sea, antes pasó de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, hasta llegar a 10. Esa primera parte, se llama transitorio, es la que no vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar el momento en el cual el fluido ya está en estado estacionario, se dice. O sea, se está moviendo. No empezamos a estudiar la canilla, la apertura de la canilla, desde el instante que se giró la llave hasta que empezó a salir. No, sino en la situación en la cual el flujo está estacionario, o sea, tanto la presión como la densidad y las velocidades son constantes en el tiempo. O sea, yo ya empiezo a estudiar el movimiento del fluido sabiendo que tiene cierta velocidad y que esa velocidad no va a cambiar nunca. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como flujo estacionario. O sea, el fluido se está moviendo con todas estas cantidades constantes. ¿Sí? Después, entonces sería estacionario. La cuarta es flujo irrotacional. O sea que no hay remolinos, digamos, básicamente, en el fluido. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, si yo coloco un pequeño objeto en la corriente, sobre una corriente que fluye, el objeto no va a girar, digamos, o no va a presentar vórtices, digamos, si remolinos, digamos, el fluido. Eso es una cantidad importante. ¿Sí? Y acá les voy a preguntar un poquito la diferencia entre lo que sería flujo estacionario y flujo turbulento. O sea, ustedes por ahí se imaginan qué ocurre, alguna vez habrán visto qué ocurre cuando empieza a salir humo de, por ejemplo, esto que está acá debe ser un saumerio o algo así. ¿Sí? No importa, puede ser también el humo de un, eh, ¿cómo se llama? De un fósforo cuando uno lo apaga. En la primera parte, digamos, ni bien sale, donde está acá la ceniza, el humo, empieza a ascender porque es menos denso que el aire, por eso sube, ¿sí? Por el empuje, básicamente. ¿Sí? Es menos denso y sube. Eh, el tema es que como sube, porque hay una fuerza neta hacia arriba que hace que las moléculas estas de este gas suban, ¿sí? Porque justamente pesan menos que el aire. Bueno, como hay una fuerza, quiere decir que, o sea, como está subiendo, quiere decir que hay una fuerza, o sea que hay una aceleración. Si hay una aceleración, la velocidad, ni bien sale el humo por ejemplo, en este caso del saumerio, la velocidad es muy chiquita o cero, y va aumentando la velocidad. Y cada vez es más grande la velocidad, porque hay una fuerza, hay una aceleración, o sea que el humo sale de acá, este fluido, que es el humo,
sale de acá con una cierta velocidad y va aumentando la velocidad. Mientras la velocidad sea chiquita respecto de que, bueno, chiquita respecto de alguna constante, de algún parámetro característico del fluido humo y el fluido aire, ¿sí? Que no importa acá, no viene el caso de eso, pero esa velocidad es pequeña, va subiendo, aumenta la velocidad hasta que llega a una cierta velocidad. ¿Por qué? Porque, nuevamente les recuerdo, hay una fuerza y una aceleración neta que hace que suba. Entonces, cuando supera esa velocidad máxima que puede alcanzar el humo, por ejemplo, en el aire, el fluido deja de ser laminar, deja de ser estacionario, perdón, ¿sí? Tiene esta forma al principio tubular, ¿sí? En donde si yo pudiera medir la velocidad del fluido en estos puntos, encontraría que la velocidad se mantiene aproximadamente constante en todos los puntos, están acá, no cambia en el tiempo. Sin embargo, si yo lo estudio por acá arriba, donde ya la velocidad superó esa velocidad máxima o velocidad crítica, el fluido entra en un régimen que se llama turbulento, ¿sí? Donde aparecen remolinos, ¿sí? Y ya no deja de ser estacionario. La velocidad deja de ser constante en el tiempo y la densidad también en estos puntos que están acá, ¿sí? Si yo me paro a estudiar acá abajo el flujo, voy a encontrar que es estacionario y que las velocidades son aproximadamente constantes. Y digo aproximadamente porque es un modelo, obviamente no, la situación real puede ser levemente distinta esa situación, pero uno puede seguir utilizando ese modelo. En la parte de arriba, en el flujo turbulento, no es posible. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como flujo estacionario. Entonces la velocidad en todos los puntos es constante, al igual que la presión, ¿sí? En función del tiempo, pero permite definir, como se ve acá, lo que se conoce como líneas de flujo. O sea, uno puede imaginarse que si pone o si estudia el movimiento de una molécula, ¿sí? De una partícula de este humo, va a encontrar que esa partícula sigue una trayectoria, una línea, que no se cruza con el resto, ¿sí? Uno puede dibujar o imaginarse que hay líneas acá que van moviéndose con el fluido, sería algo así, y que en cada punto uno puede definir en cualquier instante de tiempo una velocidad, un vector velocidad de la partícula, y definir la presión. Y lo importante es que esas líneas no se cruzan, cosa que no ocurre cuando el fluido no es estacionario. En la parte turbulenta, en el flujo turbulento, todas las líneas se cruzan acá, ¿sí? Porque justamente es turbulento, ¿sí? Bueno, estas serían las 4, digamos, hipótesis que tenemos en cuanto al modelado del fluido, ¿no? El fluido ideal. Bueno, vamos a seguir avanzando. No sé si tienen alguna pregunta de lo que les conté antes. Eso sería el modelado, digamos, el fluido. Antes de decir, bueno, vamos a poner a estudiar el fluido en movimiento, tenemos que pensar cuál es el modelo que vamos a utilizar. El modelo es de el fluido ideal. Bien. La siguiente parte que vamos a estudiar es lo siguiente: caudal y ecuación de continuidad. Si el flujo es estacionario e incompresible, o sea que efectivamente tengo que todos los puntos, en un dado punto del espacio, digamos, de donde está el fluido, tanto la velocidad como la presión y la densidad son constantes en el tiempo, va a ocurrir lo siguiente. Imagínense que está fluyendo líquido por esta tubería, ¿sí? Está marcada con negro, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es una porción de agua, ¿sí? Es una porción de agua, ¿no? ¿Sí? Está lleno de agua esto. Eso está lleno de agua, pero voy a estudiar esta porción, que se mueve a velocidad v hacia la derecha, ¿sí? La cañería tiene un área A, y se mueve todo a velocidad v hacia la derecha. Imagínense que la porción de fluido que yo estoy estudiando tiene velocidad v, área A, es un cilindro básicamente, y una altura, digamos, una distancia así perpendicular al área, delta x, ¿sí? Entonces, si se mueve a velocidad v, al cabo de un cierto tiempo, delta t, esta parte del fluido, ¿sí? va a estar desplazada hacia la derecha,
¿sí? La parte, vamos a decir, la parte frontal de esa porción de fluido, al cabo de un cierto tiempo, delta t, se va a ver desplazado, por ejemplo, delta x hacia la derecha. O sea, la parte de atrás, acá, en un cierto tiempo delta t, alcanzó esta parte de acá, y la parte de acá obviamente está más adelante, ¿sí? Se desplazó hacia la derecha. Bueno, veamos primero una cosa, el volumen. Quiero ver el volumen, esa es la situación, ¿no? Digamos, se desplazó hacia la derecha con velocidad v. Veamos el volumen de este cilindro. El volumen de un cilindro es el área A por la altura, por delta x. ¿Sí? Es el área de un cilindro. El cálculo de un cilindro es el área por la altura. Básicamente, en este caso, la altura es delta x. ¿Sí? O sea que el volumen es A por delta x. ¿Sí? Pero ese delta x yo sé que se relaciona, por lo que dije recién, con la velocidad. Porque en un cierto tiempo delta t, el desplazamiento de ese fluido, que es delta x, lo puedo escribir como v por delta t. Según cinemática, x es igual a v por t. Delta x, v por delta t. Siempre y cuando no tenga aceleración. Pero como dijimos que es flujo estacionario, no lo va a tener. ¿Sí? O sea, el volumen lo escribo a por delta x, y delta x lo escribo, como está en movimiento, lo puedo escribir como v delta t. Bien, bueno. Una vez que tengo el volumen, digo el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal es el volumen por unidad de tiempo que fluye. ¿Sí? Esa es la definición de caudal. Volumen por unidad de tiempo. De alguna manera mide cuánta masa. No masa porque no tiene la densidad, faltaría la densidad para que sea la masa. Esto es independiente del material que yo tenga, es independiente de la densidad. O sea que el caudal mide cuánto volumen pasa por la cañería, por una cierta sección, por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto fluido pasa por unidad de tiempo? Eso es el caudal. Entonces, por ejemplo, el caudal sería, no sé, tantos litros por hora, tantos litros por minuto, o tantos metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Eso es el caudal. Entonces lo escribo, que se representa por la letra Q, caudal, volumen por unidad de tiempo, pero volumen yo lo escribí antes como A por la velocidad por delta t. O sea, acá me queda A por la velocidad por delta t, dividido delta t, se me van los delta t, o sea, que no depende del tiempo, y me queda que el caudal es el área por la velocidad. Caudal es área por velocidad. En un fluido, en movimiento, incompresible y estacionario, el caudal se escribe como A por B. Sí, A es el área, es un escalar, obviamente acá hay un punto, pero no es un producto escalar, ¿sí? Y B tampoco, B es acá escrito, es de la forma que lo escribí yo acá, es una cantidad escalar, es el valor de la velocidad y del fluido. Bien, entonces esta es la primera de las ecuaciones que tienen que tener en la cabeza, que es la ecuación de caudal. ¿Sí? Y una vez que tengo lo que es el caudal, que se le da por la velocidad, voy a escribir la ecuación de continuidad del caudal. Y es así, imagínense que yo tengo una cañería del lado izquierdo, ¿sí? Larga, no importa, se extiende hacia la izquierda de la pantalla, ¿sí? Que tiene cierta área A, imagínense, y de repente baja, o sea, y de repente va hacia otra área, hacia otra parte de la cañería, pero que cambia el área, no importa, acá dibujé que es más chiquita, puede ser más grande, puede ser igual obviamente, pero es distinta, el punto es que es distinta la cañería, ¿sí? Va de una cañería de un cierto diámetro a una cañería de otro diámetro, ¿sí? Por más que cambie el diámetro de la cañería, yo les digo, no importa si no es que tiene que ser necesariamente más chica, puede ser más grande. Por más que cambie en la cañería, el caudal, si el fluido es incompresible, o sea, si yo no puedo comprimir el fluido, si es incompresible, todo el líquido que entra por el lado izquierdo, digamos, ¿sí? Todo ese líquido tiene que salir por el lado derecho, ¿sí? En el mismo tiempo, no puede cambiar eso. Porque si del lado izquierdo entró, por ejemplo,
1 litro de fluido en 1 minuto, o sea, en 1 segundo, vamos a decir, 1 litro en 1 segundo, del lado derecho no puede entrar, no puede salir menos. ¿Sí? Tampoco puede salir más, porque si sale más quiere decir que de alguna manera había una canilla acá en el medio que metía agua. No puede salir más fluido. Bueno, ustedes se pueden imaginar o pueden llegar a pensar que sale menos. Si sale menos, quiere decir que en el medio, o bien había un agujero, cosa que no tiene que haber acá en la cañería. Estamos suponiendo que no hay ni fuentes, o sea, no hay canillas, ni sumideros, o sea, no hay agujeros en la cañería. Pero además, si sale menos fluido acá, significa que en el medio el fluido se comprimió, cosa que el volumen que sale después es menor. Pero estamos asumiendo que es incompresible, o sea que sí o sí, si por el lado izquierdo entra 1 litro en 1 segundo, por el lado derecho tiene que salir 1 litro en 1 segundo, no puede cambiar eso. No importa si cambia la forma de la cañería. Esa es la ecuación de continuidad. El caudal permanece constante. Si yo no tengo ni agujeros, ni canilla en el medio, y el fluido es incompresible, el caudal es constante en toda la cañería. Y no importa si la cañería es igual, es más grande, sube, baja, no importa, es una manguera. Lo que entra por un lado de la manguera sale por el otro lado. Pero el mismo caudal, el mismo volumen por unidad de tiempo. O sea que si yo estudio el caudal del lado izquierdo, donde tengo, por ejemplo, un área que voy a llamar A1 y el fluido tiene una velocidad V1, acá es el punto de lo que es constante es el caudal, Q. No está hablando de que sea constante el área o la velocidad. Lo que yo sé que es constante es el volumen por unidad de tiempo, o sea, Q. Pero Q lo puedo escribir como área por velocidad. Entonces, del lado izquierdo, si tengo un área A1 y una velocidad V1, el caudal es A1 por V1. Del lado derecho, supónganse que cambió el área, ahora es más chica, y la velocidad es V2. ¿Por qué la velocidad es V2 y no es la misma velocidad? Porque si esta cantidad es constante, si A por B es constante, o sea, el Q es constante nuevamente, no dije que sea la velocidad, si el Q es constante, que es el producto de A por B, si A crece, B disminuye, porque para que sea constante el producto, si uno de los factores aumenta, el otro tiene que disminuir para que el producto sea constante. O si el A disminuye, si el área disminuye, la velocidad aumenta. ¿Sí? Entonces, eso que está acá, que la ecuación de continuidad, justamente me permite ver que los cambios de el área en una cañería hacen que aumente o disminuya la velocidad. En particular, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo que yo le había dicho en la clase pasada? Que es por qué cuando uno abre la canilla y el agua sale, por ejemplo, como se ve acá en la foto, si yo aplico, pongo el dedo y cierro parcialmente la salida del agua, el agua sale con mayor velocidad. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el caudal, o sea, la cantidad de litros por unidad de tiempo que pasan por la canilla es constante, tiene un cierto valor. ¿Sí? Yo abro la canilla al máximo y sale cierta cantidad de agua, como se ve acá en la foto. Pero si yo al final de todo no la cierro completamente, sino que cierro parcialmente la salida, lo que estoy haciendo es cambiar el área. ¿Sí? El caudal es constante, tiene un cierto valor. Pero si yo cierro, o sea, si disminuyo, por ejemplo, a 2, ¿sí? No completamente, pero sí bastante, parcialmente, digamos, el área, disminuyo el área 2 al cerrar con el dedo o aplastar en la manguera. Como el caudal es constante, o sea, el agua que sale, entra por la canilla y entra en el principio de la manguera es la que tiene que salir después, no queda otra. Si disminuyo el área, aumenta la velocidad. Esa es la razón por la cual yo aprieto o presiono, digamos, la manguera del extremo y el agua sale con mayor velocidad, porque el caudal es constante. ¿Sí? Obviamente, si yo cierro parcialmente la manguera acá y en el medio la manguera está pinchada, o sea, tengo un agujero, no va a cumplirse eso, porque yo al cerrarla de acá, lo que va a ocurrir por ahí es que va a salir más agua del otro lado, de donde está el agujero. Sí, ahí no se conserva el caudal en la salida. Pero si no hay agujeros ni hay canillas en el medio, el caudal es constante y si yo disminuyo la velocidad, disminuyo el área, perdón, aumenta la velocidad de salida. ¿Sí? Es lo que pasa acá.
¿sí? Y, por ejemplo, ustedes por ahí lo pueden notar, lo habrán notado, o lo pueden hacer el experimento en sus casas. No, si uno agarra y abre la canilla, eh, abre la canilla. El ejemplo que yo les di recién era el cual yo, o uno disminuye